más repetidas es fracaso a nivel empresarial. ¿Para ti qué es el fracaso? Es un éxito más. Una rentabilidad del 2,5% era fantástica. Si no tenemos un 6, no podemos, es decir, ya no es rentabilidad. Emprender es positivo, tiene su positivo, pero tiene un grado de responsabilidad importante. Latinoamérica exportará alegría al mundo, lo veremos. Exportaremos alegría. Muchas gracias. Hoy estamos de nuevo con Antonio, hemos conversado hace un rato con él y tiene una empresa muy útil, pero más que útil es el concepto que se maneja detrás de ella y todo esto pensando en el medio ambiente y en el bienestar de los emprendedores. Con ustedes tengo a Antonio. Antonio, muy buenos días, ¿cómo está? Gracias, buenos días. ¿Cómo ha estado? Sí, yo bien y contento de poder colaborar con vosotros, poder ayudar desde una perspectiva que creo que no soy la persona más indicada, pero con una voluntad grande o significativa para ayudar a las personas a que, y sobre todo estimular, más que ayudar, yo no soy nadie para ayudar, pero sí estimular a que emprendan, que cojan un camino y que construyan su propio futuro. Muy bien, Antonio. Ahora que hablábamos un rato antes de iniciar la entrevista, me llamó mucho la atención la forma en que usted expresa el emprendimiento con esa pasión. Yo quiero remontarme a los años 80. Más o menos era un adolescente, usted para esa época era otra España, ¿sí? Teníamos otros conceptos a nivel de emprendimiento, pero quiero saber ese joven qué pensaba en ese momento. Bueno, yo tengo que reconocer que mis orígenes o un poco lo que yo llamaría vocación viene determinado por un ambiente familiar. Es decir, mis papás tenían una orientación hacia un modelo de empresa que para ellos era... yo soy el hijo del carnicero de un barrio de Palma, y que es la Indotería. Y allí forjé, yo creo, que un carácter que me ayudó a tomar decisiones que fuesen en favor de construir algo, y no sabía muy bien qué haría, ¿no? Si tendría 18, 19 años. Um, eh, lo que creo que fue determinante fue una persona que marcó mi vida muchos años, o varias, pero una de ellas es un gran amigo, que ahora ya es muy mayor, Tomeu Suau, es el cura del barrio donde yo nací, y es alguien que me ayudó, me estimuló, me dijo, oye, empezamos con un pequeño club de Splay, educación en el tiempo libre, fue alguien, o es alguien muy querido, y durante años pues tuve esa visión. La verdad es que la vida me llevó por caminos que yo no imaginaba. Yo era un poco, me definieron en el instituto como un rebelde sin causa. Y era así, es decir, era alguien que para mí eran mis causas, pero demostraba una cierta rebeldía. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esos años fueron determinantes en la búsqueda del camino que tenía que recorrer, pero me di cuenta que me tenía que formar en dos aspectos, la parte del conocimiento y sobre todo la parte de la experiencia. Y es ahí donde, sin ser muy consciente de ello, trabajé 11 años con personas que me dieron muchísimos valores y un conocimiento y una experiencia y oportunidades. Y a partir de ahí cogí, que eran mis 29 años, y fundé Ecomon, una de las empresas, y la primera, y de la que siempre, de alguna forma, siempre vuelvo, siempre estoy en Ecomon. Es decir, las otras son un poco experiencias que he vivido o vivo, pero alrededor de ¿qué quería hacer? Pues aportar al sector turístico soluciones respetuosas con los usuarios, trabajadores y hasta clientes,
que para mí era importante, y el medio ambiente. Es decir, eran los dos aspectos que quería aportar soluciones que mejorasen la vida de las personas. Eso fue lo que realmente me motivó. También tengo que reconocer que yo tuve... ¿Por qué decías, perdona, el rebelde sin causa? Lo decía porque en los años 80, finales de los 80, tenía que decidir si haría el servicio militar y yo no quería hacer el servicio militar manejando armas, ¿no? Me parecía algo que no tenía sentido y tuve en casa problemas, es decir, porque no me decían que tendría que pasar por un tribunal militar, no sé qué. Ahora me río, pero en aquel momento era duro. Y encontré otro camino que era Cruz Roja, es decir, hice el servicio militar en la Cruz Roja. Y a mí me aportó valores, a mí me sirvió muchísimo Cruz Roja. Claro, tengo una visión un poco diferente entre lo que es esa perspectiva de los jóvenes en el tiempo libre, la educación en el tiempo libre, y la perspectiva de una ayuda dentro de él. Y siempre para mí ha sido importante estas dos perspectivas. He intentado, dentro de mis posibilidades, que no han sido muchas, aportar algo de valor a estos dos colectivos. Es decir, y después mi carácter y mi forma de ser pues, me llevó a tomar decisiones que, con la ayuda de muchísimos colaboradores, de que avanzásemos hacia un camino que yo no sé si es el óptimo, pero es el que hemos elegido. Claro, Tanto es el que pensamos que es el mejor y por tanto seguimos trabajando en él y vivimos de ello además. O sea, claro que sí. nuestra vida está enfocada a una empresa que se dedica a suministrar productos respetuosos con la salud de los usuarios y el medio ambiente. Y por tanto, es una forma de vida. Muchas gracias. Hay algo que me llamó la atención de todo lo que dijo, más que otras cosas, ¿sí? Y es esa persona que estuvo con usted y que generó como esa base y ese carácter para que usted pudiera, digamos, sumarle un pilar de lo que es Antonio hoy. ¿Cómo se llamaba esa persona? Bueno, sería injusto por mi parte nombrar solo a Solo una. una. Es decir, aquí hay varias personas que, por ejemplo, mi madre fue alguien muy importante en el carácter, la forma de entender la vida. Pero después, Tomeu Suau fue alguien que también me ayudó muchísimo a entender. Tuve en Cruz Roja también alguien que me ayudó muchísimo, Pedro Vallespir fue un gran ayudante, alguien que me ayudó muchísimo a entender dentro de Cruz Roja. Era una persona que era, como ahora sería el director general de Cruz Roja, ¿no? Ya, Pero, bueno, era la figura, no existía esa figura en ese momento. Y después tuve la suerte de, circunstancialmente, pues, empezar en una fábrica a trabajar donde se fabricaban detergentes, estamos hablando de los años 80, era muy complicado en la isla fabricar y en poco tiempo, no sé, unos meses, empecé en la parte comercial y de la parte comercial pasé ya un poco a otra estructura, pero siempre me manejaron con valores. Es decir, claro. y muchas veces son pequeñas cosas que hago o que repito muchas veces, pero que vienen de esos años. Es decir, a hacer los propósitos con fe. Yo a veces reniego un poco de la fe, pero después tengo que ser consciente de que soy el primero en practicarla. Es decir, creo en algo, creo firmemente, busco. Yo soy muy analítico y busco el por qué creo en ello y lo ejerzo. Es decir, Ya, o sea que hay ¿sabes? una fe que también lo impulsa y forma también ese carácter con valores que veo que tiene unos valores bastante arraigados. Yéndonos un poco en el tema empresarial, ¿tú cómo ves el mundo de hoy? O sea, ¿cómo ha cambiado en esa evolución que has visto en Ecomón y a nivel social también, a nivel de emprendimiento? A nivel de común, por empezar por un sitio, tengo que reconocer que el tiempo nos ha dado la razón. Es decir, mirad, estamos en un momento decisivo de la historia mundial. Es decir, el ser capaces de
no conozco ninguna civilización que haya tenido el reto que tenemos nosotros ahora. Es decir, jóvenes, más mayores, todos tenemos que saber que tenemos un planeta y no es infinito. Y todos deberíamos tener claro que vivimos en él, en nuestra casa común. Y tenemos que respetarla, tenemos que ayudar a hacer algo para que, pequeño granito de arena, el que sea, para que podamos, generaciones posteriores puedan vivir en él. Por tanto, esto es un poco, la sociedad ha cambiado en este aspecto. Yo creo que es bueno, muy bueno ese cambio, porque estamos siendo conscientes de lo que yo diría una necesidad, más que una realidad. Necesitamos que esto sobreviva. No hay nada mejor que tener un enemigo común, es decir, llamémosle cambio climático, cambiémosle, o sea, no, el enemigo común une, y en este momento estamos luchando contra algo que es una evolución del planeta. Y cuidado, que lo que voy a decir es muy duro, pero no solo en reconstruirla, sino en hacerla mejor. Okay. Hacer de esto algo, debemos aprender una lección y hacer algo mucho mejor, algo mucho más solidario, mucho más, yo diría que además más sólido, más respetuoso. Vuelvo a los valores. Es decir. Todo se resume en eso, en los valores. Digamos que este tejido social, las empresas son personas. Muchas veces, pienso yo, decimos Ecomón o X nombre de alguna empresa y es la representación, pero detrás hay lo que tú dices, valores, hay personas. Las hay, las hay. Lamentablemente, el mundo de la empresa se rige, desde mi perspectiva, por datos. Y estos datos son los que de alguna forma a nosotros nos están llevando un poco a un camino de destrucción. Es decir, os pongo un ejemplo para que me podáis. Hace muy poquitos años, estamos hablando de 20 años, una rentabilidad del 2,5% era fantástica. Si no tenemos un 6, no podemos, es decir, ya no es rentabilidad. Esto es un debate del mundo hotelero, ¿no? Es decir, ¿cómo que no es rentabilidad? La rentabilidad no solo debemos medirla por datos económicos, señores. Hay que medirla en otros aspectos y tenemos que aprender a medir en esa rentabilidad. Es decir, ¿cuánto somos capaces de aportar más que recibir? Todos necesitamos nuestras necesidades cubiertas, pero hay que aprender a aportar. Esto es un reto, es un cambio, es una forma de entender el mundo, la vida en general. Por tanto, es lo que debemos, yo pienso, me puedo equivocar, pero pienso que el camino es ese. Vayamos a mejorar desde nuestro pequeño metro cuadrado lo que hagamos. El proceso de mejora continua que nos enseñaron en los años 90 era algo fundamental, el proceso de mejora continua. Pues hoy sigue vigente, pero en vez de ser en el mundo laboral, debería ser en nuestra vida en común. Hay algo, es una anécdota, pero digo a mis hijos, ¿y hoy qué has mejorado? Cuando cenamos, ya estás con tus rollos. ¿Hoy qué has mejorado? Aunque sea organizar el cajón de los calcetines, ese que tenemos el último despistado, pero algo habrás hecho para mejorar. Si tienes ese espíritu de mejora, cuando tendrás 60 años, como tengo yo, algo tu vida habrá mejorado, algo. Para mí eso es el camino, ¿no? Es el camino que yo he intentado seguir. Los pequeños pasos, lo pequeño, ¿no? O sea, Sí. esas pequeñas o esas metas, porque a veces queremos llegar a la cima
sin haber caminado un proceso o sin haber escalado una montaña que es necesaria. Entonces eso, lo que tú dices, esas pequeñas acciones que tengamos día a día, también reconocerlas, ¿no? Y decimos, hemos mejorado en esto, pero con la mira en lo que queremos lograr, ese objetivo que queremos tener. Antonio, estuve buscando en Google para Latinoamérica y Norteamérica, y una de las frases más repetidas es fracaso a nivel empresarial. ¿Para ti qué es el fracaso? Es un éxito más. Fracaso, los empresarios hemos tenido muchísimos. O sea, yo creo que soy un hombre hecho de fracaso. Es decir, visto desde el punto de vista desde fuera, una persona que cuando se ha caído ha ganado algo, cuando ha perdido ha ganado algo. Y ha sido el conocimiento, la experiencia. Es decir, eso, perder tiene que significar ganar. No pasa nada. Es decir, no pasa nada. Es decir, a todos nos gusta tener éxito, claro que sí. Pero si a cada fracaso le aplicamos la máxima de que aprendemos algo, bienvenido sea el fracaso. Bendito fracaso, bendito fracaso. En ese momento que fracasaste por múltiples veces, hoy eres un hombre más exitoso, en ese momento también lo eras, pero ¿qué pensabas cuando estabas ahí sumergido en la situación, cual fuera? Pues bueno, pues pierdes de alguna forma la pequeña, pierdes la... A veces somos personas que tenemos momentos difíciles, es decir, y la ilusión, la ilusión no es tanto, sino la pregunta es, ¿qué pensabas? Pues pensaba, ¿vale la pena seguir luchando? Y yo os diré una cosa, mirad, Chisco, un gran amigo, psicólogo, me dijo, estudiamos juntos, me dijo, lo encontré un día en la calle San Jaime, ¿qué te pasa? Dijo, pues problemas, no sé qué. Y dice, hacía muy poco, unos años que había emprendido, donde un pequeño almacén que teníamos cuando empezamos. Oye, vete a la horchatería, tómate una horchata, siéntate allí en el bordillo, era la carretera, cierra los ojos y piensa, el camino recorrido, ¿cuál ha sido? ¿Vale la pena o no? Verás una balanza, en la balanza pones unas cosas en otras. La horchata me la tragué, o sea, después de pensar, de un sorbo, me levanté y fui a comprar unas instalaciones que tenemos, en las antiguas instalaciones, en el polígono de Marrachí. Es decir, recuerdo que en ese momento las fuerzas salieron de... Porque para mí la balanza fue positiva, que fue el experimentar y el pensar lo que había vivido y qué pesa más, lo negativo o lo positivo. Lo negativo a veces pesa más. Bueno, pero lo negativo suele pesar, pero en un emprendedor tiene que ver qué caminos son los que nos ayudan a ponerlo en positivo, ese paso. Pues, y eso pasó. Es decir, yo recuerdo esa experiencia como algo fundamental en mi vida. Darle la vuelta, ¿no? La situación. Sí. ¿Compraste esas instalaciones? Pensar, bueno, no, una locura. Compré un solar. Ajá. De ese solar, o sea, con unos amigos y vecinos, construimos las naves y nos partimos, yo me encargué de la parte de la obra civil y otros de otras partes, pero generalmente eran gente ya un poco más mayor que yo, y con 33 o 34 años construimos unas nuevas instalaciones en el polígono de Marrachí que nos quedaron pequeñas. Y vinimos aquí el 2021, los compramos el 19, finales del 19, esto, ¿sabes? O sea, mirad, es decir, hay dos opciones los emprendedores, cuando empiezas a tener lo que yo llamo cash flow o tienes un beneficio, ¿no? El ponerse en el bolsillo y disfrutar de las cosas, para mí, de la vida más indelebles, y
o solidificar un proyecto. Y yo he elegido el segundo. No es mío. Un gran empresario de este país me dio esta lección. Me dijo, si su empresa funciona, funciona significa, me explicó que era, tendrá unos beneficios mayores que la rentabilidad bancaria o la rentabilidad media, invierta el 100% de sus beneficios en la empresa. Y así lo he hecho. Nunca, yo tengo un salario, tengo un vivo y unas condiciones más o menos dignas, pero son todas, o sea, mi único foco ha sido la empresa. De hecho, bueno, está aquí una de mis hijas y tengo que decir que ha sido hecho un poco en detrimento de una vida familiar, la que he apostado por la empresa, por emprender, por llevar a cabo los proyectos, y tengo que reconocer de una forma egoísta, ¿sabes? Porque ha pesado más lo que yo pienso o lo que yo creo que un poco las personas que tengo al lado. Ujú. Y has acertado. Yo me siento bien. Yo no sé si he acertado, no lo sabré, no sé si lo sabré, no creo, pero em, la pregunta habría que hacérsela a la gente que tengo a mi lado. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se ven? ¿Cómo... Esas personas son las que realmente han vivido mi vida. Uno vive la vida desde el interior y muchas veces no es consciente de la realidad que se genera en el exterior. Y eso es otro de los grandes problemas que tiene esta sociedad. Es decir, lo que yo llamo el ego. Es decir, no sé expresarme muy bien, pero el ego es yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y el ego mata muchas veces. Tenemos que intentar, esto es otro gran cambio social que debería existir, no solo el ambiental, sino el pensar en nosotros y no tanto en el yo, en el ego. Esto es un tema, un debate que yo no sé si veré, pero me gustaría verlo. Me gustaría ver que, de alguna forma, el individualismo pasa a un segundo plano y se comparten más las ideas, somos cooperantes. Esa me gustaría, esta cosa me gustaría. El otro cambio lo veo. Tenemos un enemigo común y luchamos para sobrevivir. El otro cambio está garantizado. Este no lo sé. Claro, viene desde el interior. Sí, sí. Viene del interior y aunque podamos controlarlo, no lo hacemos porque, como tú dices, siempre estamos pensando en nosotros, en mí y no en nosotros. Sí. Es interesante esto lo que hablas, Antonio, porque no solamente digamos que se ve a nivel empresarial, o sea, pienso que lo que se ve a nivel interior se refleja a nivel empresarial, de alguna forma. Tú hablas con pasión, hablas con denuedo de tu empresa, de tus inicios, de cómo esas personas marcaron tu vida positivamente, forma el carácter, pero sin duda alguna, puedo pensar yo, a nivel Maritza, que has hecho un impacto positivo no solamente a nivel empresarial, y hablo positivo por lo que me hablas del medio ambiente. ¿Por qué? Perdón, porque el reducir la huella de carbono, así sea un 3, 4, 5%, ya es un impacto para nuestras vidas, para nuestros pulmones, para los niños que vienen detrás de nosotros. Entonces creo que eres como muy humilde en ese sentido de no reconocerte esa labor que también estás haciendo. Yo creo que no es, perdona, No, pero tranquilo, yo creo que no es humildad. Yo aquí volvería al ego. volver al yo. Al ego. Es decir, creo que, es decir, ¿cómo expresaría? Las personas en general nos mostramos como queremos que nos vean. Y nos deberíamos mostrar, o debemos hacerlo, como realmente somos. Y ahí es la eterna contradicción. Es decir, yo conozco
personas, pero muy pocas que se muestren, sean capaces de mostrarse tal y como son. Es decir, cuando hablo de este ego es que yo quiero y yo he querido el modelo de empresa, yo he querido estas cosas y a veces he pasado por encima de personas, de ideas, de principios que no debería. Ahora, con la edad que tengo, lo veo así, lo veo Ya, desde una perspectiva que me cuesta mucho reconocer pero en definitiva tengo que decir que un empresario debería tener este ego y debería tener, porque emprender es liderar. Si no, si no hay gente que te siga, chicos, uh, yo no puedo hacer nada, yo no claro. soy capaz de hacer nada. Yo, es con un equipo, con gente, con personas, y eso lo he aprendido con los años. Es decir, no, necesito valorar a la gente, necesito, ¿sabes? Ayudar a los demás para ayudarme a mí, en el fondo, para salvarme a mí. Ego. 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 Sí, sí, Ego sí. que llevamos todos. Pero bueno, de alguna forma ayuda para ser sostenibles, viéndolo desde ese punto de Sí, vista. sí, 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 claro que sí, claro que sí. Es decir, intentamos hacer lo mejor posible, seguramente se puede hacer mejor, pero lo intentamos hacer y buscamos ese equilibrio entre rentabilidad y sobre todo supervivencia. Es decir, la mayor hace unos años, la otra, eh, el otro edificio, me subió al despacho diciendo, yo tenía el despacho de la última planta, me dijo, papá, ¿por qué? Le pedí que hiciese la memoria, porque nosotros hacemos una responsabilidad social corporativa, intentamos echar un cable y me explicaron que no conocía, que había que hacer una memoria, que tendríamos que hacer una memoria de todos los actos que hacíamos. Y subí muy enfadada, creo que estaba aquí en Palma aún, estudiando, y me dijo, papá, ¿por qué solo destinas eh, X miles de euros a ayudas sociales? Y yo le dije, me encanta la pregunta, ven conmigo. Le enseñamos los datos económicos y dijimos, elige, elige, hay que tomar decisiones. Y podemos, o sea, lo que no está en un lado está en el otro. Es decir, necesitamos, es decir, no generamos más, es decir, pero sí que tenemos que seguir creciendo, tenemos unos compromisos. En esos años estábamos consolidando un proyecto que era la fábrica de detergentes. Es decir, es emprender, es emprender, emprender. Y a veces, es decir, y es un tema de responsabilidad al final. Es decir, tú tienes que ser consciente de lo que te has comprometido Claro. y tienes que cumplir. Trabajadores y a veces no es posible, o sea, no puedes decir que sí a todo. Mm. Te gustaría, ¿eh? Pero no puedes o no debes. Debes ser prudente y, y debes coexistir y debe coexistir con tu ego personal. Y eso es otro de los grandes debates dentro de una... Yo creo que esto, si lo analizamos un poco para que la gente, en general no sabemos llegar a este punto de análisis, pero si lo analizamos lo sufrimos todos empresarios y todos emprendedores, es decir, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes? Eso te iba a preguntar, ¿cuándo el ego es bueno y cuándo es malo? Yo pienso que el ego es bueno cuando te ayuda a mejorar, a progresar, a hacer, y sobre todo cuando es compartido, cuando tienes una visión del ego compartida, pero si es personal, es destructiva generalmente, generalmente destructiva. Mm. De hecho, hay un ejemplo muy claro, es decir, una experiencia de éxito llegada a una persona joven, eh, un tanto por ciento elevadísimo, elevadísimo, sufre una serie de consecuencias terribles. Es decir, porque no está preparado para ese grado de éxito, ¿no? Es decir, sea empresarial, sea de un tipo que sea. Podemos hablar de éxito personal, en relaciones, el estar preparado es fundamental. El ego requiere una preparación para dominarlo y eso lamentablemente no lo tenemos. O sea, no lo tenemos, no nace en nosotros, sino que hay que trabajarlo. ¿Y cómo se trabaja para...? Bueno, yo creo que una de las cosas muy buenas
que tiene la vida de un emprendedor es los fracasos para dominar el ego. Es decir, a nivel de fracasos aprendes, o al menos es mi caso. Yo no soy capaz de aprender desde una perspectiva de... yo nunca he sido un buen estudiante, nunca he sido el mejor de la clase, ni no, que va. Yo siempre he sido, ni siquiera soy un buen empresario. Yo he intentado ser el que de alguna forma cree en lo que hace. Eso lo he tenido o lo tengo siempre. Es algo, la fe, otra vez a la fe, en aquello que uno hace. Pero es creer en uno mismo, es creer en un equipo, es creer en unas ideas, es creer, pero con datos. O sea, me cuesta mucho ser capaces de tomar decisiones sin datos. Ya. Porque con datos me equivoco, imaginaos sin datos, para mí, eso es que depende mucho del carácter. Pero el carácter mío es, la experiencia juega un aspecto, la empírica es importante, pero el conocimiento es fundamental. O sea, que hay que prepararse. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Y esto para los jóvenes, es decir, a los de los 6 en Europa hasta los 15 es un modelo de preparación. Lo importante en la vida, ¿qué es? Es tomar decisiones. Perdonen ustedes, que seguramente hoy han elegido las camisetas que llevan, ¿no? Sí. Sí, generalmente. O una pequeña decisión en la vida. Es decir, eso es emprender. Es decir, tomar decisiones, no es más. Y ser consecuente con ellas. Me gusta esto. Me sienta bien. Me queda bien. O está limpio. Es conveniente. Eso es emprender. Tomar decisiones. Y ser responsable de ellas. No, nada más. Me encanta escuchar todo esto. Antonio, yendo a un tema de crisis, ya hablamos de una crisis, digamos, empresarial y personal, pero el mundo está en crisis y en diversas crisis, no solamente en un sector o factor. Algunas personas dicen que es el mejor momento para emprender. Otras personas dicen que no, que apague y vámonos, se acabó. ¿Tú qué piensas? Mira, yo esto lo he pensado muchas veces. Es decir, una persona conservadora, ¿y qué es una persona conservadora? Es aquella que de alguna forma intenta defender lo que, conservar, de la palabra, aquello que tiene, que es. Es decir, ese carácter entenderá que hoy no hay que emprender en un momento de crisis. Y una persona, fíjate, la misma persona o otra persona, pero con un carácter, una visión de que es una oportunidad, la crisis, cogerá el camino de la oportunidad. O sea que en todo momento emprender es positivo, tanto cuando es conservador como cuando pero lo importante es tomar la rienda de tu vida. Es decir, esto sí que es importante para mí. Y animo a que la gente lo haga. Siempre apoyas a los emprendedores, habla mucho de los jóvenes, visionando los que son el futuro, ¿sí? ¿Qué le dirías a un joven hoy, migrante, ¿sí? Es migrante, no tiene recursos económicos, pero tiene una mente brillante. Institucionalmente se le han podido cerrar algunas puertas porque no tiene la documentación correcta, que es normal para que todo pueda llevar un orden. Pero ¿qué le dirías tú a una persona en esa situación? Que, sinceramente, y desde el corazón, le diría que está viviendo una de las mejores experiencias de su vida. Lo trasladaría a la positividad, porque lo es. Es decir, estás dominando las adversidades. Y eso es maravilloso. Saber que,
porque vienen, existen. Es decir, siempre las habrá, distinto de que sea. Y ser capaces de trabajar eso, de vivir eso, de darle la vuelta a eso, es fantástico. Por tanto, bienvenidas sean. Aunque nos duelan, aunque y sean muy injustas, pero hace personas... De hecho, y esto es una realidad, es decir, momentos de bonanza generan personas que tienen dificultades en la vida. Y momentos muy delicados generan personas que se saben abrir en la vida. Pues esos emprendedores, esas personas, esos jóvenes inmigrantes que tienen tantas dificultades, es una gran oportunidad que tienen. Están aprendiendo a vivir ante una adversidad. Y el mundo de la emprendeduría, del negocio, de cualquier actividad, es vivir ante una adversidad constante. O sea, tienes que dominar estas adversidades para poderlas manejar lo mejor posible, si no, va. De hecho, sufrirás siempre, es decir, siendo empresario se sufre porque lo que no puedes hacer es, o sea, tú como persona no te puedes desligar que hay personas que por su carácter, su forma, sus vivencias, pues les ayuda más o les favorece más una decisión que otras. Y eso es respetable. Cada uno tendrá su forma de entender la vida, como si no son emprendedores. Es decir, en la vida tenemos decisiones, la pluralidad está asegurada, es decir, los humanos. Por tanto, tenemos... Y lo importante es que cada uno tome su propio camino. Cada uno debe tomar su propio camino, señores. Es decir, no hagas algo porque me lo decía mi papá o mi mamá, o porque yo podría hoy ser un carnicero. Tenía en casa una carnicería y la cerraron mis padres. No era mi vocación, no era mi camino, no era lo que... mi mamá enfermó y se cerró. Y yo tendría 18 años o 19, yo podría... Y de hecho ayudaba en casa, pero no era... Pues tomé la determinación de emprender. En aquellos momentos era aprender y después emprender. Prepararme. Eso es. No sé qué más. No, me quedo meditando en lo que dices y la verdad es, nosotros migramos hace 5 años y no fue nada fácil. O sea, estar hoy aquí contigo ha sido todo un camino. Claro. Y yo creo en Dios, tengo una fe muy grande en Él. Obviamente respeto las creencias de los demás. Y en nuestro caso nos aferramos mucho a Él, pero no nos quedamos quietos. Claro. No nos quedamos quietos, tocamos puertas, nos preparábamos, leíamos, hacíamos club de lecturas, practicábamos con mis hijos, con mi hermana, y eso hizo que poco a poco fuéramos saliendo de situaciones muy, muy fuertes. Claro. Pero mi mamá siempre nos decía algo, es una palabra colombiana, tú que tienes tu esposa colombiana, ustedes pueden, ustedes son unos berracos, nos decía, ustedes pueden. Dios por delante, ustedes pueden. No le dejen todo a Dios. Dios ya hizo su parte. Ustedes hagan la de ustedes. Yo miro de estas dos cosas. La fe, y no solo en Latinoamérica en general, y hay otra cosa que también que es... Yo traduzco en valores. Mirad, el respeto que... Y no se debería perder, pero el respeto que se tiene a la gente mayor, por ejemplo... Esto en Europa lo hemos perdido. O sea, no hay... Y respetar no significa decir que sí a lo que dicen. Claro. Respetar es otra cosa. Respetar es darle el lugar, o para mí, que tiene cada persona. Es decir, mi papá es mi papá, mi mamá, o mi vecino es mi vecino. Es decir, no tiene por qué ser... Pero esa figura y respetar el lugar que tienen es fundamental. Lo aprendemos lastimosamente con el tiempo.
Ahora explicaré algo que es mi forma de entender la vida. Nacemos todos y somos egoístas, muy, muy egoístas. En la medida que necesitamos a los demás nos socializamos. Es decir, mi chupete, la tetita de mi mamá, mi juguete, es mío. Mío. Eso es pero a medida que entramos en contacto con los demás y necesitamos algo de los demás, es cuando nos socializamos. Es decir, no es socialismo, es otra cosa. Es entrar en contacto con la sociedad. Bien, pues yo necesito algo de ti y me convierto en otra persona. Una persona que intenta conseguir aquello que tú quieres, aquello que yo quiero decir, que tú tienes. Esto es entrar en contacto con la sociedad. Y en la medida que estamos en contacto con la sociedad, con los demás, nos debemos convertir en mejores personas. Eso para mí es el camino. Y eso es la otra revolución. Después de la medioambiental hay una revolución social que debería ser que, fijaros una cosa, cuando tuvimos la pandemia, que fue prácticamente en todo el mundo esperaba algo, que saldremos mejores personas de esto. Ay, sí. Yo no sé si hemos salido mejores personas, pero al menos nos lo hemos planteado. Al menos hemos sabido que casi todo el mundo pensamos, saldremos mejores personas. Algún día veremos esta revolución. Veremos que seremos mejores personas. No hablo de mí, es decir, hablo de una sociedad en general, que mejoraremos como sociedad. Eso es el camino, es decir, no hay otro. No tiene sentido para hablar de otras cosas hoy. Es decir, si no es pasando por esa vertiente de una mejora social. Y esto no significa poner alfombras rojas a nadie, ni simplemente ser capaces de que no veamos tanto las diferencias, sino aquellas cosas que nos unen. ¿Sabes? Esa es la fórmula que yo pienso que llegará, estoy seguro. Comparto eso contigo. Fíjate que Indeleble nació por eso, porque creemos en el emprendimiento tanto de personas locales, hablo de España o cualquier país, con los migrantes. Creo que hay una fuerza que los une muy grande y que se puede hacer mejor sociedad. Creo que se puede construir un puente sólido en el cual las dos partes ganen, ¿sí? Y por eso quiero preguntarte, Antonio, ¿qué crees tú que tanto emprendedores locales como migrantes pueden aportarse uno a otro? Bueno, yo creo, hablando de este cambio de mentalidad, yo creo que es muy enriquecedor. Es decir, ya no solo puentes entre inmigrantes y locales, que existen, que es una realidad, también entre mayores y jóvenes, entre hombres y mujeres. Es decir, el camino es cooperar y es que aportemos algo a ambas partes, de una forma más o menos equitativa. ¿Para qué? Para un proceso de mejora que nos sintamos un poco mejores personas, que aportemos algo, que sintamos... Porque ya os digo, si el objetivo es un tema económico, habrá momentos de fracaso, muchos, y no nos levantaremos. Hay que levantarse, ¿eh? Y para levantarse hay que tener otros objetivos. ¿Y cuáles son? Básicamente esto, una filosofía de vida que es construir un mundo mejor. No es fácil, ¿no? Es muy difícil, pero hay que estar en él. Y hay que seguir luchando para día a día hacer algo para mejorar, algo. Cualquier cosa, pero que nos ayude a avanzar, a mejorar. No sé, y sobre todo es el propósito. Muchas veces este propósito interno que tenemos es quien de alguna forma nos orienta a cuando nace una oportunidad. El ejemplo más fácil, me llamaste, me pediste colaboración, pues
son días complicadísimos, muchas horas, mucho poco tiempo. Bueno, vamos a buscar el lugar donde podamos sentarnos y hablar. Pues ha sido aquí, fantástico. ¿Sabes qué me sorprendió mucho? ¿Qué? El texto que me enviaste. Se los mostré a mis hijos porque yo dije, primera vez que alguien a pocos minutos de haber hablado se muestra, saca un tiempo de sus vacaciones, me contesta la llamada, me responde, puedo aportar esto, yo quiero esto. Allí yo dije, aquí vi, suena muy grande, pero por lo menos vi una pizca de las intenciones y el corazón de Antonio. Y eso me agradó muchísimo. Le dije a mis hijos, tengo que prepararme, No, tengo no, que no es prepararme tanto. porque fue muy lindo. Pero la verdad es que yo tengo ya hace años que otro emprendimiento y o sea, me hacía ilusión, decía, hace muchos años decía, haré el Camino de Santiago. Ya, Y empecé desde Roncesvalles o San Joan de Pie, empecé a andar y llegué a Santiago de Compostela. Y me pareció, esa aventura duró 10 años, porque la hacía una semana y además me operaron de las piernas y tuve. Pero ahora lo hice desde Tui y sí, me pareció fascinante y o sea, siguió pareciéndome y estoy intentando, si soy capaz de hacerlo, o Cerro-Coruña, que es otro camino, es el camino inglés. Es decir, es el camino de tu vida. Y esa semana era una semana mágica donde lo único que no debo hacer, y lo voy a practicar cuando, es, o sea, tengo que llevar el móvil porque tengo que estar localizable, y cualquier circunstancia, pero no atender a las llamadas de móvil, ¿sabes? Porque no conseguí conectar ya, conmigo porque estuve te en la dañamos mente. el No, momento. no, 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 no. No, yo soy una persona que, es decir, fui yo el que tomé la determinación. Ya, No sé si antes o después nos habían también llamado allí conocí el teléfono, era de Pimen, porque cosas que los astros se alinean. Tenemos que ir a recibir un premio al emprendimiento, a la innovación desde Pimen. Me anunciaron que no sabía ni siquiera que nos habían presentado. O sea, mira, nos convocaron desde otra asociación como premio a la innovación y salimos elegidos nosotros. Pues felicidades. sí, gracias, gracias. Y fue un poco ese momento, no, creo que de hecho debía ser así. Primero fueron ellos a mitad del camino y al final del camino fuiste tú que contactamos porque yo recuerdo que me quedaban como 8 kilómetros, ya estaba el porrón y llovía muchísimo y me paré con una capodina y estaba escribiendo y terminé de escribir prácticamente a la entrada de Santiago de Compostela. Es una población que me sorprendía y estaba en un pequeño espacio donde iba andando y me dijeron, pregunté, me dijeron, pero si está ya dentro de Santiago. Y dije, ahora termino el mensaje. Y fue Ya, cuando te lo escribí. fue un texto largo, pero así yo detenida leyendo cada línea, yo decía, wow, maravilloso. Muchas gracias. Nada, Muchas, muchas gracias. Quiero terminar con algo porque sé que tienes otro compromiso y es que nos hables un poco de la parte ecológica que está haciendo Ecomón y en segundo lugar quisiera que nos comentaras un poco sobre cuál ha sido tu mayor orgullo. Sé que a nivel empresarial has tenido muchos logros, pero quiero saber cuál ha sido tu mayor orgullo a nivel de persona, de familia, a nivel social. Bueno, hay varios, pero por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo mi hija mayor cuando un momento determinado me dijo, voy a estudiar ciencias ambientales. ¿Y por qué? Le pregunté. Tenía 17 años, ¿eh? Y me dijo, porque yo quiero que este mundo, dije, ostras, quiero que este mundo sea un poco mejor, ¿no?
pues se ha derivado a una vertiente social y eso me sorprendió. Las otras, pues igual, es decir, siempre han tenido una vocación de servicio, de ayudar, por tanto, esto me sorprende, me admira, ¿no? A nivel particular, ¿no? Y a nivel de empresa, yo creo que aún no ha llegado nuestro, o sea, es decir, no sé si lo veré, pero creo que el éxito, de alguna forma, no lo hemos tenido. Es decir, lo vamos a tener segurísimo. Es decir, estoy convencido. Es decir, este mundo ha cambiado, está cambiando. Es decir, la vertiente ecológica es fundamental en la vida. Pero aún no hemos visto ese cambio. Y me deberías preguntar, ¿y de dónde te viene esa vertiente ecológica? Yo lo explicaré. Tenía 14 años o 15 y salía de excursión los domingos con un grupo ecologista, un grupo de excursionismo, y la naturaleza me gustaba. Me pidieron, ya trabajaba con 18, 19 años, oye, ¿puedes ayudar a un grupo ecologista que lleve adelante proyectos en aquellos momentos era anillar aves? Y pues tengo 60, pues ahora 40 años que desde el excursionismo, y yo no podía coger otra vertiente que no fuese esta, es decir, estaba dentro de mi propia vida, es decir, el medio ambiente formaba parte de mí, y así lo he intentado hacer toda mi vida, es decir, dentro, primero, de mis posibilidades y segundo, de mis necesidades también. O sea, no me escondo de nada, yo soy consciente de que estoy sacando un rédito de todo esto. Soy consciente de ello, no me escondo. Que no es solo económico, es decir, es un rédito, de alguna forma, también empresarial, social, es decir, pero es que estamos expuestos. El emprendedor tiene que ser este camino. Es decir, a mí me gusta estar en el anonimato. Si me preguntáis, si me visualizáis, yo, de hecho, creo recordar que es la primera entrevista que tengo en mi vida en este aspecto, no recuerdo. ¡Qué honores, Dios mío! No, te digo cómo es, no he tenido esa... Y han aparecido algunos casos, pero me he negado, no me he visto preparado a ejercer a explicar un poco las cosas. ¿Y por qué lo he hecho? Lo hago porque por esta vinculación con Latinoamérica, por estos jóvenes emprendedores, por esta gente, y para estimularles y animarles a decirles y ayudarles a que tomen una decisión acertada en su vida, sea la que sea, pero desde un momento, desde la experiencia mía, emprender es positivo, tiene su positivo, pero tiene un grado de responsabilidad importante que debemos ejercer todos los que emprendemos. La responsabilidad. Claro. Me explicabas ahora, hace un momento, que cuando decidimos emprender, debemos incorporar la responsabilidad y ser conscientes de lo que tenemos en nuestras manos. Hablabas de servicio, claro. Hablabas de no solamente irse tras el dinero, porque ese sencillamente es un resultado que vendrá cuando te entregas de corazón y con pasión. Es que el problema está aquí, cuando el emprendedor busca un rédito solo económico. El momento que no existe, el emprendedor fracasa, se desanima, se desalienta. Emprender es sembrar. Ya ha habido años que las cosechas no han sido tan buenas. Emprender es arriesgar. Ha habido momentos que el riesgo ha sido muy grande y hemos padecido las consecuencias. Esto que estoy diciendo es una realidad. Es decir, y si lo basamos solo en méritos económicos, nos quedaremos vacíos o nos faltará algo. Hay que apostar por algo más, ¿no? No obstante, yo de economía muy poco, no soy un gran ni entendedor, ¿no? Pero tengo al lado un compañero que yo siempre lo defino como alguien que, un amigo, que es el
el que hace el milagro de dos peces y dos panes. Ya. Con muy pocos recursos afrontamos situaciones de compromisos y lo llevamos a cabo. Es decir, yo lo defino así. Hay gente que se ríe, pero yo lo vivo desde esa perspectiva, desde la fe también. Ya. Tengo una persona que es quien me ayuda a tomar ese tipo de decisiones y arriesgadas muchas veces porque tenemos que tomar decisiones. Es decir, la vida, y la vida no solo del emprendedor, sino a nivel personal, hay que tomar decisiones y las decisiones no siempre son fáciles. Por esto es tan importante lo que decía al principio, prepararse muy bien, porque cuando uno está preparado, las decisiones, decidir es más sencillo que cuando no está preparado. Así es. Háblame un poco de cómo, o sea, ¿qué hace Común por el medio ambiente? Nos has dado algunas pistas, pero quisiéramos escuchar más. Ecomón lo que intenta es aportar valor al sector del turismo. ¿Cómo? Pues básicamente nosotros intentamos que los productos que al menos nosotros trabajamos no solo tengan un componente económico, sino que además tengan un valor añadido tanto en la calidad como en el respeto al medio ambiente, a la salud del usuario. Es decir, volvemos a los valores. Pero es que es así, es decir, pero también hay que competir. O sea, nuestro éxito o fracaso no solo depende de nosotros. Esto es un aspecto muy importante en la vida del emprendedor. Depende del entorno. O sea, medir las fuerzas bien es la razón principal por la que nosotros podemos deambular por la vida. Es decir, a nadie se le ocurra correr contra un caballo, porque va a perder. Es decir, hay que medir las fuerzas, ¿no? Y para ganar, que en definitiva es un poco la vida del emprendedor, pero no solo en el aspecto económico, se deben medir las fuerzas en cada momento. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo nace esto? Intenta aportar valor. No sé si lo conseguimos, yo creo que sí. Estoy convencido de que algo de valor aportamos, pero es decir, quien no tiene que decir esto son los clientes, los trabajadores, los proveedores, es decir, los grupos de interés tienen que saber, o sea, ¿por qué? Es muy pretencioso y muy poco ético el hablar bien de uno mismo o de su empresa. Es decir, bueno, quien tiene que hablar bien son los grupos de interés, si es que se puede hablar bien. Y si no, pues hablar como uno crea que debe hablar. No hay más. Es que, además, la crítica siempre es constructiva. Yo esto de la crítica destructiva lo tengo muy apartado. Es decir, es constructiva. Cualquier crítica hay que estudiarla, hay que ver. Ya que vas para Colombia, ¿a esa cámara quieres mandarle un saludito a las personas que nos están viendo en Colombia? Uy, pues sí, mucho. Para que, además les diría algo que sobre todo que luchen por sus ideas. Es decir, por que trabajen, que luchar, a lo mejor no siempre es la palabra porque tiene unas connotaciones un poco, pero sí que trabajen, que tengan aliento por sus ideas. Porque Latinoamérica es el futuro del mundo. Es decir, no hay, sí lo sé, no hay, yo tengo la suerte de conocer un poco diferentes lugares y para mí es el espacio ideal. Tenemos un problema ya, tenemos un grave problema. Perdonadme, no sé si esto es verdad, pero es la politiquería. Es decir, la corrupción, la forma de vivir, pero esto avanza. Es decir, en 15 años yo personalmente he experimentado un cambio muy importante. Y esto va a cambiar, va a seguir cambiando. Es decir, las nuevas generaciones, esto no. Y fijaros, de la necesidad nace la oportunidad. ¿Cuál es? Pues
desde la inmigración, el conocimiento, Europa, América, es decir, se están aportando muchísimo, y los que hay, cambios sociales dentro de Latinoamérica, y estos cambios los veremos. Que así sea. O sea, lo veremos y veremos una Latinoamérica diferente. Y es un momento muy delicado para Latinoamérica. Pero un momento, como dije antes, de grandes oportunidades. Para emprendedores bajo mi punto de vista, no hay que amedrentarse, al revés. El es que no, el easy. Easy. El es que dejémoslo aparte. Es decir, busquemos soluciones a los problemas. Al menos lo intentamos y en aquella medida que lo podemos conseguir, pues, y lo que no, algo hemos colaborado a mejorar. Latinoamérica se lo merece, los jóvenes de allá son jóvenes igual que los de acá y necesitamos esos puentes, esas uniones que hay muchísimo que aportar, muchísimo que... Es más, veremos algo. Yo no sé si lo veré, pero veremos algo. ¿Sabéis qué veremos? Veremos cómo civilizaciones como la europea o hasta la americana o otros países, o sea, querrán conocer la vida que nace en Latinoamérica, el modelo de vida, la alegría. Eso no hay que perderlo nunca. Ese aprendizaje se va a enseñar al mundo entero. Esa ilusión, esas ganas. Esto no lo tenemos en otros continentes. Es decir, no lo tenemos. No lo tenemos, señores. Ni lo hemos tenido. Allá sí. Por tanto, pero exportaremos alegría. Latinoamérica exportará alegría al mundo. Lo veremos. Exportaremos alegría. Muchas gracias.